Bienvenidos a Iglesia Iseble. Hoy queremos compartir con vos algo especial. Deseamos de corazón que pueda ser de bendición para tu vida. Te invitamos entonces a disfrutar el mensaje del cielo. Yo le invito a que pueda abrir su Biblia o prender su Biblia en 1 Corintios 15, versículo 58. Pablo, hablándole a la iglesia en Corinto, habla acerca de la resurrección de Jesucristo, trayendo una palabra de aliento a la iglesia en Corinto que estaba sufriendo dificultades, que estaba anhelando la venida de Jesucristo y sus parientes cercanos estaban muriendo y ellos tenían dudas acerca de la resurrección. Habían algunas filosofías dando vuelta que negaban la resurrección de los muertos y ellos tenían la esperanza en un Cristo resucitado que iba a volver. Y Pablo les escribe trayendo una palabra de esperanza y de exhortación. Y después de dar esas palabras, él cierra con un pasaje precioso que es el versículo 58. Y les dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esta noche quiero brevemente llamar tu atención para que juntos valoremos 4 actitudes de las que habla Pablo al cerrar esta apología de la resurrección de Cristo, esta defensa sobre la resurrección de Cristo. 4 actitudes que son sumamente importantes en las resoluciones que como cristianos tenemos que tomar en este tiempo. Sé que está de más decirle lo conflictivo que está la situación a nivel social. Estamos en una época trascendental de la iglesia en que si la iglesia no aprovecha esta oportunidad, va a ser difícil que la iglesia sea considerada en estima o que sea puesta en el lugar que le corresponde, porque es una etapa en la que la iglesia tiene que hacer valer aquel poder de la resurrección de Cristo, aquel poder que dice Pablo en Corintios también, que levantó a Cristo de los muertos y que entregó a la iglesia. Ese poder que levantó a Cristo es el que tenemos hoy nosotros y que nos da la autoridad para salir a la calle y presentar el Evangelio de salvación. Ese poder es el que nos da la oportunidad de orar por un enfermo y que ese enfermo sane. Que una persona tenga el milagro de tener un encuentro personal con Jesucristo. Ese poder es el que te caracteriza a vos desde el momento en el que el Espíritu Santo empieza a hacer una obra de transformación en tu vida. Y ese poder tiene que empezar a verse en las calles hoy. Y es una época en la que la iglesia tiene la oportunidad de mostrar el poder y la autoridad de Jesucristo. Frente a las condiciones sociales y políticas que están marcando nuestra Argentina, es momento que la iglesia aproveche la oportunidad y se ponga en pie y empiece a pronunciar el mensaje de salvación de una manera más fuerte. Y para eso te necesitamos a vos. Necesitamos que puedas tener estas 4 actitudes, que puedas comprometerte a hacer una resolución personal de decir: Señor, este año quiero tener la actitud que Pablo hablaba a los Corintios, estas 4 actitudes. Y la primera que dice Pablo es la de estar firmes. Estar firmes. El llamado de Pablo es a no movernos de la verdad, del poder de Jesucristo. Hoy en muchas iglesias ha venido un espíritu de duda acerca si la palabra de Dios es verdad o no. El enemigo ha seguido trabajando en contra de la Biblia, tratando de sacarla del camino, y si no la puede sacar, la empieza a desmentir, como hizo en el Edén cuando se le acercó la serpiente a Eva y le dijo: ¿así que Dios dijo? Mentira, Dios no dijo. El mismo descrédito se está levantando en muchos círculos hacia la palabra nuevamente.
Seguramente has tenido un compañero de trabajo, de estudios, algún familiar, algún vecino que te ha dicho, ¿todavía crees en ese libro? En ese libro viejo, ya eso es de retrógrados, es la palabra que se usa hoy en los medios. Somos retrógrados porque creemos en un libro viejo lleno de leyes viejas que ya no sirven. El enemigo constantemente va a atacar la palabra e incluso va a utilizar herramientas para querer negar la palabra y ponerte dudas, para que no creas en el poder de la autoridad de la palabra del Señor. Y Pablo le decía a los corintios que estaban atravesando el mismo problema, iglesia, estar firmes en la palabra. La palabra de Dios es la garantía de nuestra salvación eterna. Dentro del pasaje de Corintios 15, él les dice, si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe. No tenemos nada que hacer como iglesia. Todo lo que hacemos es puro color si Cristo no resucitó. ¿Y cuál es el medio que atestigua que Cristo resucitó? La palabra. La palabra habla de cómo Cristo vivió, se hizo carne, habitó entre nosotros, caminó sin pecado, fue crucificado, fue juzgado, resucitó al tercer día y hoy está a la diestra del Padre, gobernando. Y dejó el Espíritu Santo para que a través del poder de la resurrección operada en el Espíritu Santo, nosotros podamos llevar el mensaje de salvación. Por eso al enemigo no le interesa que vos confíes en la palabra. Va a poner trabas para que no la leas. Va a llenarte de argumentos, de actividades, de activismo, para que no tengas la oportunidad de encontrarte con el poder de la palabra de Dios cada día. Firmes. Firmes significa ponerse y permanecer en pie. En otros pasajes de la Biblia encontramos la misma declaración, estar firmes. Iglesia, tenemos que estar firmes en este tiempo. Éxodo 14:13 dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, estad firmes y veréis la liberación que Jehová hará a vuestro favor. A los egipcios que ahora veis, nunca más los volveréis a ver. Firmes creyendo que Dios dará la salida. No sé qué circunstancia estás atravesando hoy, pero seguramente el enemigo te ha querido llenar de dudas en esta semana para que dejes de congregarte, para que no hagas aquello para lo cual fuiste llamado a hacer. El Señor te dice esta noche, estás firmes en el poder de la resurrección, firmes creyendo que Dios te dará salida a cualquier situación. Cualquier situación, el Señor está presente. Mientras veníamos recordaba que la primera vez que vine para San Martín hace 20 años atrás, 4 meses antes, el Señor me dio un sueño. Yo era adolescente, estaba poniéndome a tomar decisiones en Dios, si bien soy creyente desde chico, pero en mi adolescencia una crisis me alejó y después el Señor me trajo, y en ese proceso de cambio tengo un sueño muy fuerte en el que a mí y a otras 2 personas nos querían matar, y en el sueño era muy claro quiénes eran los agresores. 4 meses después, yo estaba trabajando en una empresa de sonido cristiana y nos invitan a hacer un sonido en un congreso acá en San Martín durante una semana. Y en el camino tuvimos 3 oportunidades de perder la vida. Apenas salimos se prende fuego el motor del camión. A mitad de camino se apagan las luces y cuando logramos encenderlas en un camión viejo, veníamos por el lado contrario de la banquina, todo oscuro, podríamos haber chocado con cualquier animal, cualquier cosa. Y entrando a San Martín, se rompe, nos quedamos sin freno y se enciende, a raíz de todo este proceso, una historia larga, no se las voy a contar toda, se enciende parte del palier de la rueda trasera del camión y quedamos a metros de la banquina, sostenidos solamente por el cajón de herramientas, porque el palier salió encendido fuego. Tuvimos 3 oportunidades
Y el Señor me hizo acordar del sueño, que habíamos estado orando con mi mamá, pidiendo que el Señor pudiese traer la salida frente a cualquier circunstancia, porque el sueño era claro que nuestra vida corría riesgo. Y el Señor dio la salida, y al finalizar el tiempo que estuvimos acá, nos dimos cuenta por qué era tanta lucha, porque en el camino, en esta calle que no sé cómo se llama, nos encontramos con un joven, uno de los chicos que venía conmigo era creyente, nos encontramos con un joven endemoniado, y en el medio de la calle pudimos transmitirle liberación en ese momento. No supimos más nada de ese joven, pero si el Señor nos trajo a traer libertad a un joven que estaba endemoniado, gloria al Señor. El Señor da la salida, el Señor sabe qué estás atravesando hoy y ya te dio la salida para esa circunstancia, por eso te dice, estate firme, no te preocupes, seguí aferrándote a las promesas, seguí aferrándote a mi palabra. Firmes en medio de la guerra espiritual que libra la iglesia. Sé que en este tiempo las iglesias están en el foco de atención por el tema de la ideología de género. Y gloria a Dios que la iglesia ha entendido los tiempos y se ha parado para hacer contra a todo esto. Hoy en la mañana tuvimos un retiro de líderes y uno de los pastores, el pastor Pablo Barabaschi, estuvo compartiendo la palabra con nosotros. Él el día jueves estuvo disertando en el Senado, hablando en contra de la ley de aborto y representando a la iglesia argentina de una manera excelente, presentando la palabra de Dios, hablando del Evangelio de Salvación, ahí durante 7 minutos, a toda la Argentina. Y él decía, no se imaginan las caras que había en ese lugar, la opresión que había. Porque dice la palabra que no tenemos lucha contra personas, tenemos luchas en niveles espirituales que quizás todavía no entendemos. Y aún en medio de esa lucha el Señor dice, estar firmes, porque la bendición está. La salida a cualquier circunstancia está. Efesios 6:13 dice, por esta causa, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y después de haberlo logrado todo, quedad firmes. Después que te preparás, después de que estás en la lucha, seguí firme, porque el Señor te está dando la salida. Firmes en la libertad de Cristo. Gálatas 5:1, y perdónenme si voy muy rápido, Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no os pongáis otra vez bajo el yugo de la esclavitud. Tenemos un montón de cristianos que no viven en una vida de libertad, viven esclavos de las situaciones del día a día, de la crisis económica, el aumento del dólar, si voy a poder viajar o no voy a poder viajar, si voy a tener mi jubilación, mis vacaciones. Estate libre en la libertad con que Cristo te hizo libre. Preocupate por las cosas que el Señor te encargó para hacer y deja que tu futuro se arregle el Señor, porque ya lo tiene preparado. Estad firmes en la palabra, estad firmes en las promesas que el Señor te dio desde el momento en que lo empezaste a conocer. Estate firme en la palabra de Dios, no te dejes mover por lo que pasa a tu alrededor. Pablo le decía a los corintios, quédense tranquilos, estén firmes. Y el segundo punto que les decía, sean constantes. Sean constantes. La palabra constancia nos habla de paciencia, de persistir, de perseverar, de insistir. La vida cristiana no se vive un día, sino es para toda la vida. Seamos persistentes, constantes en la tarea que el Señor nos encomendó. Como latinos tendemos a querer soluciones rápidas de todo. Emprendemos un negocio y al mes ya queremos que el negocio nos dé un auto 0 kilómetros. Nos ponemos a trabajar en un ministerio y a los 2 meses ya queremos hacer un evangelismo masivo de 500 personas. Decimos, voy a hacer mi devocional, y el primer día ya queremos que el Señor nos baje con un ángel y nos hable de todo lo que tiene para nosotros. Queremos todo rápido, y el Señor obra en procesos. Por eso espera que la iglesia sea constante, que vaya tomando en la firmeza
la constancia de estar día a día parados en las promesas, pero caminando. ¿En qué cosas tenemos que ser constantes? Constantes en la oración. Dice Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Es triste ver cómo algo tan básico como la lectura de la palabra y la oración en muchas iglesias ya quedó relegado. Yo sé que acá no pasa, pero hay iglesias en las que es más importante las cosas novedosas, las cosas aquellas que me hacen entretener, que me hacen reír, que logran que tenga un buen día, que aquellas cosas que son trascendentales, como la lectura de la palabra y la oración. Hoy la iglesia de Jesucristo necesita ser constante en la oración, porque los tiempos que se avecinan son tiempos difíciles, que solamente aquel que esté arrodillado en la oración constante, parado sobre la roca, va a poder entender los tiempos y va a ser sostenido. La oración forma parte vital e insustituible de la disciplina del cristiano. La oración es el secreto del avivamiento personal, familiar y de la iglesia. ¿En qué otra cosa tenemos que ser constantes? En la doctrina, en aquellas cosas que son enseñanzas básicas de la palabra. Dice, Pablo le decía a su discípulo Timoteo, 2 de Timoteo 3:14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Celebro que la iglesia tenga un programa de discipulado básico. Hoy muchas iglesias no tienen un programa de discipulado básico, enseñarle los primeros pasos de la fe a la gente. Necesitamos ese trabajo constante, continuo, silencioso, de ponernos con una persona al lado y discipularla, hacer de esa persona un discípulo de Cristo. Como decía Pablo, sé imitador de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Cuántos en esta noche le podrían decir a su hermano al lado, sé imitador de mí como yo lo soy de Cristo? Persistentes en la doctrina, constantes en nuestro testimonio. Dice la palabra en Hechos 26:22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes. Qué importancia es que cada uno de nosotros seamos pequeñas lámparas iluminando en medio de la oscuridad. El problema en muchas iglesias es que nos encendemos de la puerta para adentro y somos una gran fogata acá adentro. Y cuando estamos afuera nos vamos apagando de a poquito. Algunas veces nos ponemos en piloto y ahí es cuando más tenemos que brillar con la luz de Cristo, a través del testimonio. Que la gente pueda ver a vos un pequeño Cristo, como les decían a los discípulos. Ahí van los pequeños Cristos, constantes en el testimonio. El ser una persona intachable no pasó de moda. Hoy necesitamos cristianos sin tacha, sin marca, en medio de una sociedad corrompida. Firmes, constantes. Tercer punto, creciendo. El crecer habla de un trabajo continuo, una acción continua. Da la idea de un proceso y no solamente de un evento único en la vida del creyente. Así como desde pequeños vamos creciendo paulatinamente hasta convertirnos en adultos, físicamente así también lo tenemos que hacer a nivel espiritual. ¿Creciendo en qué? La Biblia habla de mucho crecimiento. Uno de ellos es el amor, creciendo en amor. Primera de Tesalonicenses 3:12 dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Si tu capacidad de amar permanece estancada durante un tiempo,
Necesitamos volver a la fuente del amor perfecto para poder transmitir amor en abundancia, como decía el pastor hoy. ¿Por qué vamos a ser conocidos? Por cuánto amor podemos dar. Estuvimos en Senegal 15 días y teníamos una barrera que era el lenguaje, pero hay un lenguaje universal que es el amor y se puede transmitir de muchas maneras, con una sonrisa, con un abrazo. La última noche nos juntamos, éramos alrededor de 15 personas en el patio de la casa de Nancy. Nancy tiene una casa con varias habitaciones porque constantemente recibe gente. En una de esas habitaciones tiene viviendo un sobrino de Tito. Uno de los hermanos de Tito, musulmán, falleció y su hijo, Alashi, se fue a vivir con Tito. Alashi es musulmán. Alashi vio pasar un montón de gente por la casa de Tito. La última noche estábamos con los chicos, queríamos dejar unas palabras para Nancy y Tito, contarles lo bien que nos habían recibido, cuánto amor nos habían transmitido y cuánto bien nos había hecho estar con ella ahí. Y nosotros estábamos abundando en amor con palabras y agradecimientos hacia Tito y Nancy, y Alashi estaba ahí, callado. Alashi no habla español. Y cuando terminamos todos de hablar, él le dice a Nancy en francés que quería decir unas palabras. Y él dice, yo estoy más agradecido que todos ustedes, porque ustedes vinieron muchas horas y muchos kilómetros a estar con nosotros acá. Y algo que me gustó de ustedes es que ustedes eran personas sin doblez. Lo dijo con otra palabra. Y nosotros nos largamos a llorar porque la realidad es que lo veíamos a Alashi dando vueltas, él preparaba un té y nos acercaba el té y nosotros le hacíamos bromas y estábamos con él, pero no sabíamos hasta qué punto él nos estaba observando. Y él, los 15 días que estuvimos ahí, estuvo atento observando cómo nos comportábamos, qué decíamos, desde que nos levantábamos hasta que nos acostábamos. Y el resumen de él fue, ustedes son personas sin doblez. Un musulmán reconociendo en un cristiano este tipo de atributos para nosotros fue tremendo. Hoy Alashi dejó de orar a su Dios durante 4 veces al día. El Islam, si usted no lo conoce, es una religión sumamente estricta. Los días que nosotros estuvimos ahí, Alashi no oró, a pesar de que uno escucha constantemente las campanadas y los llamados a la oración. Alashi no oró. Y es más, los días que estuvimos ahí nos acompañó a la iglesia. Y sabemos que Alashi hoy se sigue congregando, solamente por el testimonio de un par de locos que fuimos allá a pintar 4 paredes. Pero que entendimos la importancia de transmitir el amor de Cristo sin palabras. Sin palabras. ¿Y cuántos vecinos, cuántos Alashis tendrás vos alrededor de tu casa, en tu familia, en tu trabajo, que necesitan conocer el amor de Cristo sin palabras? Seguramente vas a tener tiempo para predicar. Hoy necesitan ver a Cristo a través de un abrazo, a través de acercarte, de escucharlos. Hoy hay mucha necesidad de la gente de ser escuchados. No necesitan que les digan ni los sermoneen ni nada, simplemente que alguien los escuche. Firmes, constantes, creciendo en amor, creciendo en el conocimiento de la palabra. Pedro decía a la iglesia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pedro apuntaba al crecimiento de la iglesia, apuntaba a que cada uno tome la iniciativa de esforzarse por conocer más al Cristo de la palabra. Yo te animo a que puedas
No solamente quedarte con el programa de discipulado, sino que puedas ir por más. Sabe que, no sé si pasa acá, pastor, pero a mí me pasa que los hermanos se conforman con lo que uno enseña los domingos. Y los pastores anhelamos que los hermanos vengan a decirnos, pastor, quiero más, enséñeme más, quiero crecer más, quiero ir por más. Que usted puede incomodar a su pastor, de esto nos hablaba Pablo esta mañana, que los pastores seamos incomodados para crecer en la palabra, para crecer a nivel espiritual, para servir. Que se hagan colas en los ministerios para servir, decir, pastor, yo quiero utilizar las herramientas que Dios me dio, ¿dónde lo puedo hacer? Yo sé que acá no pasa, pero allá en Roca de Ayuda tenemos que pedir por favor a veces a los hermanos que se sumen a los ministerios, porque faltan manos. Sin embargo, hay tantas maneras de servir al Señor, de crecer en amor, de crecer en el conocimiento de la palabra. Y por último, trabajando. Pablo le decía a los corintios, estar firmes, creciendo y trabajando. Pensá por un momento, ¿cuál es tu trabajo? ¿En qué estás ocupando tu esfuerzo en este tiempo? La obra del Señor requiere de obreros que estén dispuestos a servir. Jesucristo no solamente vino a transmitir salvación, sino que dejó un legado de servicio a la iglesia. Él fue el pionero en enseñar a la iglesia a servir. Él, cuando tendría que haber sido servido, se arremangó, se puso la toalla al hombro y le lavó los pies a los discípulos. Hizo lo más bajo de lo más bajo para que sus discípulos y su iglesia entendiera la importancia de servir. Necesitamos una generación comprometida con el servicio, que pueda entender la importancia de que los tiempos son cortos, de que en este tiempo tenemos que aprovechar con todo nuestro esfuerzo y nuestro potencial a poder servir. Marcos 10:45 dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El problema es que a veces estamos tan ocupados con nuestros trabajos seculares, con nuestras tareas en el hogar, con las distintas actividades que tenemos a nivel social, que no tenemos tiempo para trabajar para el Señor. Yo le pido que usted por un momento pueda imaginarse que esta soga es eterna. Que esta soga continúa y continúa y continúa y continúa. Y que esta soga representa su línea temporal. Esta es tu línea de vida, este es tu tiempo. En la tierra, pero también en la eternidad. Imaginemos por un momento que tu vida transcurre en este espacio señalado acá en amarillo. Y que después de esto, eternidad, algún lugar. Muchas veces estamos obsesionados con este pedacito de tiempo. Trabajamos toda la vida para que en este punto quizás tengamos un tiempo de descanso. Toda la vida esforzándonos para que quizás en este punto podamos disfrutar de algo que nos quede, los nietos, algún lugar cómodo. Los de Neuquén se vienen a buscar casa a San Martín, los de San Martín seguramente se irán a buscar lugar a otro lado. Toda nuestra vida, todo nuestro esfuerzo, toda nuestra economía, todas nuestras ganas ocupados en este pedazo de tiempo. Y nos olvidamos de toda una eternidad que nos espera.
toda una eternidad, que seguramente si vos aceptaste a Cristo en tu corazón, existe una decisión de fe por aquel Salvador y Señor en tu vida, seguramente esa eternidad va a ser con Él. Pero el enemigo se ha encargado de que nos ocupemos de esta porción de vida. Y el Señor quiere que pensemos como iglesia que nuestro trabajo está pensado para la eternidad. Todo lo que estás haciendo hoy, todo el tiempo que estás invirtiendo, va a transformar, puede cambiar absolutamente todo lo que pase después en esta línea de tiempo. Pensá que las decisiones que estás tomando hoy pueden alterar toda esta línea de tiempo. Pablo habla a la iglesia para que esté firme, para que esté constante, para que esté creciendo y para que trabaje, no pensando en las dificultades, en las situaciones que se presentaban en el día a día, sino que esté pensando en la eternidad. Pablo, cuando escribió la carta, pensó en los hermanos y en la eternidad de los hermanos y no sabía el poder que esa carta tenía en la vida de la iglesia de Jesucristo hoy, siglo XXI. Trabajando, les decía y los alentaba con esta palabra: hermanos, sigan trabajando, sigan esforzándose, porque tu trabajo no es en vano. Tu trabajo no es en vano. La gracia de la resurrección de Jesucristo nos permite ver que todo lo que hacemos tiene una recompensa en la eternidad. Todo el servicio que vos puedas hacer hoy para el Señor tiene una recompensa en la eternidad. Todo el tiempo que ocupás invirtiendo, capacitándote acá los sábados, los domingos no, los sábados. Todo el tiempo que ocupás leyendo la palabra, discipulando a otros, sirviendo a otros, tiene un peso en la eternidad incalculable. A veces tenemos que hacer un esfuerzo extra y decirle a los hermanos: hay una actividad en la que queremos que se sumen, y algunos empiezan a mirar la agenda y decir: no, porque tengo esto y tengo aquello. Y nosotros promovemos mucho el trabajo en la familia, el pasar tiempo con la familia. Pero también queremos que la iglesia entienda que cada cosa que hacemos para el Señor tiene un peso en la eternidad. Y todo lo que ha venido haciendo la iglesia en San Martín tiene un peso en la eternidad. Cada uno de los desafíos que la iglesia en San Martín ha emprendido tiene un peso en la eternidad. Vale la pena esforzarse. Vale la pena sacar la mirada de ese punto amarillo en el que estamos a veces hoy y empezar a mirar en la eternidad. Vale la pena porque Pablo le decía a la iglesia: tu trabajo no es en vano. Tu servicio, iglesia, no es en vano. Tu oración no es en vano. Las veces que salís y quizás tomás frío al predicarle a alguien en la calle, en una actividad fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, un stand, el viaje del equipo a Senegal, todo tiene un peso en la eternidad. El trabajo del Señor no es en vano. La justa recompensa del Señor llega. 2 Corintios 5:10. Dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nada queda sin recompensa. 2 Corintios 5:10. El Señor Jesucristo prometió: cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. El Señor Jesucristo habló innumerables veces y por medio de parábolas hablaba de la importancia de las recompensas al final de los tiempos. Y Él utiliza una palabra que a mí siempre me da vueltas en la cabeza y que yo anhelo escuchar cuando llegue a la presencia del Señor.
Y esa palabra está en Mateo 25, 21. Dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Como iglesia en Neuquén anhelamos que este año puedas reenfocar tus prioridades, puedas pararte en fe por sobre las dificultades, por sobre las crisis, por sobre los problemas, y que puedas pararte en firmeza, en constancia, creciendo y trabajando para la obra del Señor. No porque no lo estés haciendo, sino porque anhelamos que en este tiempo la iglesia de Jesucristo sea visible, sea trascendente. Necesitamos una iglesia que trascienda en este tiempo, que marque una diferencia, que pueda ir en contra de todas las artimañas del enemigo, en contra de nuestra sociedad. No solamente en Senegal y en África, en España se está perdiendo gente, acá también. Necesitamos una iglesia que se pare en fe, que se pare en firmeza frente a las convicciones con las que se levantaron, que sean constantes en cada uno de los pasos, en cada una de las decisiones, en cada uno de los proyectos que como iglesia puedan tener, que puedan crecer y estimularse unos a otros al crecimiento y a las buenas obras, como dice la palabra, y que puedan trabajar firmes, no pensando en el hoy, sino pensando en la eternidad. Para cerrar quisiera dejarles un pasaje a los chicos que viajan. Ese pasaje está en Isaías 54, versículo 2. Pasaje conocido. Isaías 54, versículo 2, dice, ensancha el espacio de tu tienda y despliega las cortinas de tu morada. No te pongas límites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Iglesia, no te pongas límites. Extiende las estacas de tu tienda. Deja que el Señor pueda darte el crecimiento que Él ha estimado para la iglesia de Jesucristo en este tiempo. Equipo, hoy es Senegal, hoy es España, pero no te pongas límite. Mañana pueden ser otras naciones. Mañana pueden ser 10 en vez de 5. Mañana pueden ser un matrimonio mayor, no solamente jóvenes. No te pongas límite, iglesia. Dios tiene mucha tarea para vos. Gracias por ser parte de la gran familia Iseble. Te invitamos el próximo sábado 20-30 horas a nuestro punto de encuentro, ubicado en Avenida Cuesler 1820. Desde ya, muchas gracias por tu tiempo.